buenos días, Judith, Liliana, ¿están ahí? Buenos días, Miss. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, hablando un poco lo que es la literatura, ¿sí? El primer tema que vamos a tocar es el Renacimiento. Para poder iniciar, ¿tienen sobreentendido qué es el Renacimiento? ¿Conocen algo? ¿O qué querrá decirnos la palabra Renacimiento? ¿Qué pueden deducir de dicha palabra? Noemí, Judith, ¿qué pueden deducir de la palabra renacimiento? ¿O no se les viene nada a la cabeza? Renacer. Ya, renacer, volver a quizás desarrollar algo, ¿cierto? Muy bien. Algo de ello tiene significado la palabra renacimiento. ¿Por qué? Porque como todo tema, como hemos venido viendo ya desde el primer bimestre, también se puede entender que cuando hablamos de nosotros renacimiento o de la literatura o cada corriente literaria que nosotros vayamos a ver, siempre va a ir mejorando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque se les conoce con un nombre en específico porque tiene algo de innovación. ¿Ya? Puede ser la renovación de quizás algún tipo de género, nuevos escritores, nuevos estilos de escritura, nuevas formas de representar al ser humano, de su cultura. Entonces, por ende, se les denomina de esa manera. ¿Ya? Por ejemplo, Renacimiento es un movimiento cultural el cual va a ser originado en Europa Occidental y se va a desarrollar a través del siglo XV y el siglo XVI. ¿Ya? ¿Qué nos dice que fue un periodo de transición? ¿A qué se refiere cuando nos dice periodo de transición? Es que cuando va a estar a la par con otra corriente literaria que va a suceder en ese proceso. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Fue un movimiento, un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. ¿Ya? En ese estaba entre la Edad Media y la Edad Moderna. En ese intermedio estaba el Renacimiento, o surge la literatura renacentista, como se le conoce, ¿no? Acá podemos ver un poco del origen de la literatura renacentista, ¿ya? Que fue que nació en la ciudad de Florencia. Recuerden que nació en Europa Occidental, ¿sí? En la ciudad de Florencia, el cual queda en Italia. ¿Ya? Que nos dice que fue un fruto del humanismo en el cual van a determinar una nueva concepción del hombre y del mundo. Van a ver al hombre de una distinta manera. Por eso es que esta imagen de acá que les muestro, ¿no? Es una representación del ser humano, cómo es que lo veía, ¿ya? Y ahorita nos vamos a explicar a qué se refiere, ¿no? ¿Qué nos dice? Fue un fruto del humanismo en el cual van a determinar una nueva concepción del hombre y del mundo. Va a haber una cierta sustitución del teocentrismo medieval por el antropocentrismo, ¿ya? Entonces, la literatura renacentista más que todo va a surgir en Europa Occidental, específicamente en Italia, ¿ya? En el cual va a tener mucho de qué hablarnos del ser humano o cómo es que nosotros podemos visualizarlo a él, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos a hablar siempre por renacimiento, vamos a entender cómo es, como dice, ¿no? Es un proceso de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, entonces se le puede conocer como el inicio de la Edad Moderna, porque surge justo ahí, pues, ¿no? Y va a retomar sus principios de la cultura en la antigüedad clásica, ya clásica, ya saben que es el origen, la literatura clásica es en cuanto a la literatura de los griegos, ¿ya? Entonces va a tener va a retomar o va a tomar en cuenta ciertas características de ellos dentro de su literatura, o sea, no se va a perder por completo, ¿sí? Ahora, esto va a mejorar o se va a ir actualizando a través del humanismo, que es una corriente literaria también, ¿no? Que va a tener ciertas características de ello, ¿no? El humanismo es un movimiento intelectual que está dentro del Renacimiento, en el cual se va a revalorizar mucho lo que es la dignidad del espíritu humano, ¿no? Del ser humano en sí, ¿sí?
él también se va a enlazar ese espíritu o al nosotros revitalizar, o mejor dicho, a los renacentistas de dicha época, a los escritores de dicha época, en su afán de revalorizar la dignidad del espíritu humano, van a enlazar con la cultura de la época antigua, ya que es la época clásica, ¿no? En el que no se veía al hombre como algo sumamente importante, ¿no? Y es en cuanto ahí el humanismo va a tener cierto aspecto filosófico y literario del Renacimiento, ¿no? Dentro de dicha corriente. Entonces, siempre se tiene un poco de algo o quizás de lo que ya hemos visto, ¿no? Como les decía, ¿no? Va a ir mejorando, se van a ir perfeccionando ciertas características dentro de su escritura, de su cultura, de sus manifestaciones literarias. Vamos a poder identificarlos, ¿ya? El humanista va a ser dentro del renacimiento va a ser el escritor, el pensador, y que no se va a limitar al estudio de la teología. ¿Recuerdan qué significará teología o a qué me hago referencia cuando yo digo teología? ¿Mm? Chicos, ¿quién ¿Puedo le... A ver, opinar? sí, Teología, en otras palabras, o sea, deriva del griego, que se podría entender como teo, Dios, y logía, estudio o ciencia de Dios, algo así. excelente, muy bien, excelente. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que los humanistas, si bien es cierto, en la literatura clásica se veía el análisis o la manifestación literaria de los dioses griegos, conocidos como los dioses del Olimpo. Mientras que acá también se va a hacer, pero hay una parte en la que ya varios escritores se reprimen y ya no hablan sobre la teología, o mejor dicho, sobre un dios. Mientras que acá en el Renacimiento no va a suceder ello, ¿no? No se van a reprimir y no van a dejar de hablar ello, va a ser complementario dentro de su escritura y dentro de su manifestación, ya sea en cultura. O sea, cuando nosotros hablamos de Renacimiento o de cierta corriente literaria, recuerden que cuando hablamos de ello, siempre va a haber manifestación, por ejemplo, no solamente en su literatura, va a haber manifestación en su pintura, en sus construcciones, en su teatro, en todo lo que está dentro de la época o dentro del siglo. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos también, cuando estamos ante una cultura antropocéntrica, vamos a hacer referencia a la belleza, que no va a ser un reflejo de la divinidad, como en el arte medieval que sucedía, ¿no? Sino que va a ser la expresión de un orden intelectual y profano. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser religioso, no es religioso. ¿Basado en qué? Va a estar basado en la medida, el número y la proporción. ¿Ya? La proporción, ¿qué quiere decir ahí? Ahí sí se va a basar en base a ciertos números específicos o medidas específicas, ¿ya? También se va a dar una cierta manifestación respecto a la naturaleza, se va a ser estudiada en sí misma al margen de lo divino y va a encontrar en la perspectiva el modo adecuado de su representación. ¿Qué quiere decir ahí? Que va a estar basado mucho en lo que a su alrededor va a estar del ser humano, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, eso más que todo se enfoca el renacentista, es humano, es el centro de atención del renacimiento o del escritor renacentista va a ser el ser humano y sus ciertas características, ¿no? Aquí, en sus principales exponentes se van a hallar en el campo de las artes, como se le conoce, vuelta a la antigüedad. ¿A qué se refiere ello? Que se va a aplicar como una vuelta a los valores de la cultura greco-latina. Las que se estaban perdiendo van a retornar a ello, a los valores que se practicaban en la literatura griega, se podría decir, o en la época clásica. ¿Ya? Y la contemplación libre a la naturaleza, a la perspectiva del ser humano, cómo veía
en la época clásica a la naturaleza, ¿no? Cómo era su perspectiva. Por eso les decía, ¿no? Hay cierta belleza, se enfoca en la naturaleza y en la perspectiva del ser humano que tiene. Pero eso sí, no se aleja de la teología, ¿no? Dentro de la literatura del Renacimiento va a haber ciertas primeras manifestaciones en el cual, como les decía, no surge en Italia, en la ciudad de Florencia, y va a tratar de recuperar lo humanista de la literatura clásica grecolatina. ¿Sí? Se va a difundir con gran fuerza gracias a ¿qué? A la invención de la imprenta en 1450. ¿Qué quiere decir ello? Que acá al inicio nos decía que el Renacimiento surge a través del siglo XV y siglo XVI, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se llega a manifestar o cómo es que nosotros llegamos a conocer la literatura renacentista o sus manifestaciones? A través de la invención de la imprenta. Entonces, ustedes rápidamente lo pueden relacionar con ello, ¿no? ¿En qué época se desarrolló la literatura renacentista? Junto a la invención de la imprenta en el año 1450, y gracias a ello es que se llega a conocer ciertas escrituras, ¿sí? Porque recuerden que en la literatura clásica grecolatina no había nada de ello todavía, ¿cierto? Solamente se manifestaba en la literatura, sus costumbres o las hazañas de los héroes se manifestaban a través del habla, mejor dicho, era oral, no había una escritura plena y no se conocía tampoco quién las había escrito ni quién las había hablado por primera vez, porque iban de voz en voz, pasaban y de pueblo en pueblo se iban contando las hazañas como se les conocía en esa época, ¿no? Y recuerden también que en dicha época, en la literatura clásica, se tomaba al hombre como aquel ser superior en el cual era un hombre guerrero y que dentro de su literatura lo que manifestaban eran las guerras que sucedían en dicha época, ¿no? No era algo fundamental como que ya va cambiando los temas que van a ir manifestando. Esa es una de las características y la diferencia entre ellos, ¿no? También se le conoce como el Dolce Stil Nuevo. Como ven, está escrito en italiano, el cual significa dulce estilo nuevo, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Que es el tipo de lírica amorosa, culta, que se va a desarrollar en Florencia en el siglo XIII, ¿ya? ¿A quienes tenemos como representantes acá? A Guido Guinicelli, Guido Cavalcani y Sino de Pistoia. Todos ellos son escritores italianos, ¿ya? Con el dolce estilo nuevo, ¿ya? Con el dulce estilo nuevo. ¿Qué quiere decir dulce estilo nuevo? Es una lírica amorosa culta, mejor se podría relacionar como un poema en base al amor, pero se podría decir educado, ¿no? Para nosotros poder comprenderlo, ¿no? No lleno de soberbia, ni mucho menos de exageraciones o de mostrar el ser humano, quizás a la mujer, de una manera abrupta, ¿cierto? Sino de manera culta, con palabras, se podría decir, sobreentendidas y embelleciendo al amor, ¿sí? Dentro de ello, las características del Dolce estilo nuevo, se puede mencionar que hay una cierta sinceridad en la expresión de los sentimientos. Van a mencionar o van a plasmar dentro del desarrollo de sus escrituras lo que en realidad ellos sentían, no cómo es que se sentían, cómo es que vivían ellos el amor, se podría decir, ¿no? Si los escritores, por ejemplo, la mayoría de ellos van a plasmar dentro de sus obras, la mayoría de ellos una cierta biografía propia de ellos. Por ejemplo, si se enamoraron de alguien o si pasaron un mal rato, ellos van a plasmar esas situaciones en sus escritos, pero lo van a manifestar tal y como ellos lo sentían o tenían esa percepción, ¿no? Entonces, a eso se refiere. También hay un locus aemonus, que es un término literario, que se va a referir a un lugar idealizado de seguridad o de tranquilidad. ¿Qué quiere decir ello? Un terreno bello, ¿ya? Una tranquilidad
suave, ¿no? Va a haber una musicalidad, una suavidad, una cierta elegancia y una eufonía en la expresión formal. ¿A qué nos referiremos con eufonía? ¿Mm? ¿A qué me referiré con eufonía, chicos? ¿Mm? Sonidos de una palabra. Ya puede ser sonido de una palabra, pero ¿qué tipo de sonido? ¿Un sonido así abrupto? ¿O un sonido suave? Efecto acústico agradable que resulta de la combinación de sonidos en una palabra o una frase. Muy bien, hace una definición clara. Muy bien, sí, eufonía es ello, pero un sonido, como decía, un sonido de una palabra, pero agradable, que sea suave para nuestros oídos, ¿no? Como bien saben, por ejemplo, hay sonidos demasiado abruptos, entonces eso no era. Un sonido suave, un sonido agradable, un sonido fácil, se podría decir, de admirar, ¿ya? De admirar. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, tenía cierto ello, ¿no? Una musicalidad, una suavidad, elegancia y eufonía en la expresión formal. Entonces, si me dice eufonía en la expresión formal, es que va a hacer referencia a que lo que ellos escribían eran plácidos para el lector, ¿no? Eran muy agradables escucharlos, ¿ya? Amor concebido como una experiencia trascendente. Como una ¿Qué quiere decir ello? Como algo que va a resaltar dentro de la época, ¿ya? Pone en contacto también, dice, al enamorado con la sabiduría, felicidad y lo divino, ¿ya? Y la mujer va a ser el ser angélico de naturaleza celestial, concebida como dona angelicata, ¿cierto? Entonces también se toma como musa, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta siempre, a la mujer, ¿ya? Uno de los grandes representantes del Renacimiento, vamos a tener a Dante Alighieri, el cual es un escritor que nació en Florencia, italiano, en 1265 y va a fallecer en Ravenna en 1321. Es un perfecto ejemplo del humanista. En un inicio les explicaba, ¿no? ¿A qué nos referimos con la literatura humanista, que está dentro del Renacimiento? Toma como máxima expresión a quién dijimos, al ser humano, con la naturaleza, con su perspectiva, ¿cierto? Y con su belleza, ¿sí? Va a escribir en la lengua vernácula, que es la nativa de Florencia, lo que le dio un decisivo impulso como lengua de expresión literaria y con el tiempo sería la lengua italiana. Ya él escribe una lengua nativa de Florencia y con el tiempo ya va perfeccionando cuando aparece la lengua italiana. ¿Ya? Su máxima obra es la Divina Comedia, es su obra maestra que hasta la actualidad se estudia, se analiza, se hacen diferentes tipos de investigaciones, tratando de comprender qué es lo que quería manifestar Dante Alighieri, ¿ya? Escrito, la Divina Comedia está escrito en tercetos, encadenados, que quiere decir es una cierta característica de forma de escritura de los literatos. ¿Por qué? Por las repeticiones del ABAs, BCB, ¿cierto? Hay una cierta característica al inicio de cada estrofo de cada párrafo. ¿Ya? Y la mayoría de las obras que son de esa época son escritas así en tercetos encadenados, como poemas, como cantos. No son como en la actualidad conocemos, por ejemplo, a un Mario Vargas Llosa que escribe narrativa, pero nosotros sabemos a medida que vamos estudiando que la narrativa es lineal, ¿cierto? O sea, tiene cierta estructura, mientras que el poema sabemos que es por estrofas, ¿cierto? Por cada verso, y es en ese tipo de forma que lo escribían también los escritores de dicha época, pero ya con el tiempo van perfeccionando, ¿no? Ahora,
¿Cuál es la forma métrica inventada por Dante? En los tercetos encadenados. Es una manifestación de él, ¿no? En dicha época. El propio autor es acompañado del poeta latino Virgilio, por eso es que se dice que hay una cierta revaloración a la literatura clásica, porque los escritores renacentistas de dicha época van a volver a usar a esos dioses, ¿cierto? No lo van a dejar del todo así olvidado, se podría decir. Entonces, ellos van a plasmar dentro de sus obras también algunos dioses griegos, ¿ya? Ahí tenemos lo de Virgilio dentro de la Divina Comedia, ¿no? El cual se podría decir que es aquel Dios que continúa o que ayuda a Dante, que es el personaje principal de la obra, ayudaba a Dante a viajar por cada uno de los círculos, ¿no? Que se podría decir ello, hasta un cierto determinado lugar en el cual luego va a ser acompañado Dante por Beatriz, quien le va a ayudar a llegar al paraíso. Ya Virgilio solamente van a recorrer con él el infierno y el purgatorio, el cual están conformados por 14 a 17 círculos conocidos, o lo podríamos entender como que ellos visitan casi como 14 a 17 lugares para que él vaya salvando sus culpas, sus penas. ¿Ya? Y con Beatriz ya al final, al pasar por todas las pruebas, se podría decir, va a llegar a contemplar el paraíso con ella. Por eso es que se decía que la mujer es la musa inspiradora o la salvación del ser humano, ¿no? Del hombre, ¿ya? En otras palabras. Un escritor va a estar destacado por energía expresiva y desgarro emocional y originalidad de sus imágenes. Ya unas imágenes sumamente espeluznantes, muestra el infierno, se podría decir quizás como una visualización tan clara como nosotros en la actualidad la tenemos, ¿no? Cierta una energía expresiva en cuanto a las emociones que él manifestaba dentro de su literatura, dentro de cada capítulo, se podría decir. ¿Sí? Su tema central de la Divina Comedia es el destino trascendente y la reflexión acerca del alma humana. ¿Por qué se refiere a ello? El destino trascendente es que se va a llegar a salvar, pues, ¿no? Entonces, cuando nos habla sobre una reflexión acerca del alma humana, es que tal y como él lo relata, Dante Alighieri lo relata dentro de la Divina Comedia, va a ser un cierto viaje entre el infierno, el purgatorio y al final el paraíso, que es la salvación. Pero en todo ello se muestra al ser humano como un ser imperfecto, al cual va a estar lleno de pecados. Todos los pecados habidos y por haber se van a mostrar dentro de toda la obra. Y poco a poco se va a ver una cierta, se podría decir, cierta salvación haciendo o desarrollando ciertas actividades para que el alma se pueda salvar de quedarse quizás en un círculo, ¿no? Por ejemplo, hay el pecado a la gula, el pecado a los mentirosos, hay un círculo específico en el cual están todos los mentirosos, todos los rateros, todos los que tienen gula, ¿cierto? Entonces Dante afronta todos esos círculos para poder llegar al paraíso, ¿ya? Y es tal y cual se muestra el ser humano, pues no, porque recordemos que quizás nosotros en la actualidad y nos ayuda a reflexionar ello, ¿por qué? Porque es tan impactante la obra con cada una de las narraciones que Dante Alighieri hace dentro de cada círculo, ¿no? Dentro de cada círculo, él plasma al hombre como un ser pecador, porque a veces nosotros podemos sobreentender que acá en la actualidad podemos decir, no, eso no es pecado, basándonos si somos creyentes o no de lo que es el Dios, ¿no? Pero si es que no somos creyentes, mucho conocemos a personas que no creen en nada, en un Dios, que no creen en un Dios, entonces ellos creen que lo que quizás hacen es lo correcto, mientras que Dante acá nos muestra que no, ¿no? Que todo ser humano es pecador, ¿cierto? Y que hay formas de poder quizás reprimir ello. Pero ¿cuál es la salvación? El amor bonito, eso es lo que se plasma en la obra, no quiera decir que quizás en la actualidad esa sea la salvación para un pecado, pues, ¿no? Pero es lo que nos plasma Dante Alighieri en la Divina Comedia y es bastante reflexiva, es muy bonita la obra.
Es bastante extensa también y difícil de comprender. ¿Por qué? Porque está narrada, no tiene una secuencialidad idónea o no tiene una secuencialidad como en la actualidad nosotros conocemos, no tiene que un inicio, un desenlace tal cual se menciona, ¿cierto? Está su obra de Dante Alighieri como para nosotros poder, se podría decir, traducirla o poder comprenderla. Es un poquito complicado, sí, y es más por su escritura, ¿no? Luego tenemos a Geoffrey Chaucer, otro escritor también, nacido en 1343 y fallecido en el año 1400 en Londres. Sí, es un innovador lingüístico considerado como el padre de la literatura inglesa moderna, y su éxito por el lenguaje puede ser visto como parte de tendencia histórica general hacia la creación de una literatura vernácula, siguiendo el ejemplo de Dante, ¿no? En muchas partes de Europa. La mayoría de los escritores de dicha época van a ser ya sucesores de Dante Alighieri o van a copiar su técnica o la estrategia, porque recuerden que Dante va a tener una forma métrica que es inventada por él. Entonces los demás van a continuar con ese tipo de manifestación, con esos temas, ¿no? Su obra son los cuentos de Canterbury, son cuentos escritos a finales del siglo XIV y una de las obras más importantes de la literatura inglesa. ¿Sí? Van a ser contados por un grupo de peregrinos que van a viajar desde Southwark a Canterbury para visitar el templo de Santo Tomás Becket en la Catedral de Canterbury. Ahí hay ciertas manifestaciones, ciertas hazañas que ellos pasan, ¿no? Durante el transcurso a llegar a la Catedral de Canterbury, ¿no? Otro de los escritores son Francois Villon, que son Francois de Montcorber o de Loges, se menciona así. Es nacido en 1431 en París y él no se le conoce en sí su biografía exacta, ya que es desaparecido en 1463, entonces no se conoce muy bien acerca de su vida, ¿no? La mayoría, como nos dice acá, son inciertos. Se dice que siempre era un marginal, ¿sí? Muchos estudiosos lo exaltan como el más ilustre y genuino precursor de la poesía maldita. Y no renovó la poesía de su tiempo, sino que va a dar una nueva vida a motivos heredados de la cultura medieval, que él conocía a la perfección y los animó con su propia originalidad y personalidad. Entonces, con eso, por ello, lo podemos reconocer a Francois Villon, ¿no? Como aquel que va a tener o va a plasmar una poesía maldita, ¿ya? Una de sus obras es La balada de los ahorcados, el cual es escrita cuando esperaba su ejecución en la horca, ¿sí? Su vida va a tener como referencia la guerra de los 100 años y su cortejo de brutalidades, hambruna y epidemias que se desarrollaban en dicha época, ¿no? Fue acusado de asesinar al religioso Philippe Sermois y obligado a huir de París. Después fue perdonado, pero nuevamente regresa al crimen y vuelve a ser encarcelado, en el cual va a ser él torturado y va a ser condenado a la horca, pero el juicio va a ser apelado. ¿Sí? La pena va a ser conmutada por 10 años de destierro de París y se va a perder su rastro después de ese evento. Más que todo, esto es como una obra autobiográfica, se podría decir, ¿no? En el cual él va a desaparecer, porque es lo que se narra también de su biografía, pues, ¿no? Que él desaparece y nadie conoce cómo es que él falleció, ¿cierto? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Miss, ninguna. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Entonces, ¿qué es lo más importante para los renacentistas de dicha época? ¿Mm? ¿Dónde se cuenta su máximo apogeo? En Italia, Miss. En Italia, en la ciudad de Florencia, ¿cierto? ¿Y cuál es lo más importante para ellos? ¿O cómo tomaban
¿Cuál es el tema central para su escritura? Recuerden, por ejemplo, en la literatura clásica medieval se mencionaba que los escritores de dicha época van a escribir sobre las hazañas del ser humano, ¿no? Mejor dicho, del héroe. ¿Por qué? Porque eran de las guerras. En toda guerra hay alguien que se va a enfrentar un bueno con un malo, ¿cierto? Entonces narraban esas hazañas de guerra, ¿cierto? Entonces, en el renacentista, aquí, ¿cómo se tomaba el ser humano? Como el humanismo. ¿Mm? El humanismo, ¿cierto? Era un tema central, pero el humanismo tiene ciertas características que las mencioné, eran 3. ¿Cuáles son? Teocéntrico. ¿Mm? Teocéntrico. Ya. Muy bien. Teocentrismo medieval y por antropocentrismo. Antropocentrismo, ¿cierto? Muy bien. A ver, dentro de ello también, para agregar, ¿no? Dentro del Renacimiento, ciertas características tales como el humanismo que se les mencionó va a haber dentro de las obras de los literatos o de los escritores de dicha época, ¿no? Pero una de las características también es que como era humanista va a haber cierto predominio de ¿qué? De la razón, ¿ya? Era razonable, ahora es lo que en sí se manifestaba, ¿no? Era basado en la razón, en algo concreto, en algo objetivo, ya no era subjetivo, ¿sí? Se va a ver un avance científico y tecnológico. ¿Qué quiere decir eso? Con la invención de la imprenta. Recuerden eso en base al contexto histórico. Y una cierta valoración de la naturaleza. Se les decía eso al inicio, la naturaleza, la belleza y la perspectiva que tenía el ser humano, ¿ya? De la vida, ¿no? De la vida común. ¿Sí? Entonces, eso era por parte de sus escrituras. O sea, cuando nosotros vayamos a analizar una obra, en todo ello se enfoca, ¿no? Ver a qué tipo de corriente literaria pueda pertenecer, ¿ya? Así también va a haber cierta revaloración, como se dijo al inicio, a la cultura grecolatina. ¿Por qué? Porque va a haber ciertas manifestaciones de los dioses, ¿no? Y va a criticar a las formas de culturas medievales de una manera humanística y satírica, como es el exponente de la poesía maldita, ¿no? Entonces, de esa manera lo critican a ellos, ¿sí? Uno de los representantes, así como a Dante Alighieri, a algunos autores, se podría decir, italianos, vamos a tener también a William Shakespeare. ¿Quién es William Shakespeare? ¿Alguna vez han escuchado, chicos? ¿Mm? ¿Alguien conoce o ha escuchado sobre William Shakespeare? Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. 15 años se dedicó Dante Alighieri a escribir una obra. Ya. Es un escritor inglés, ¿verdad? Sumado su venganza. Es un escritor inglés, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más conocen de William Shakespeare? Conquistas e invasiones. ¿Mm? Hola a todos. Va a la casa de la vieja usurera por Dostoyevsky. ¿Qué más conocen, Hoy chicos? hablaremos sobre la príncipe a punto de tomarse un brebaje para... ¿Mm?
es destacado en la literatura universal? Escribió la obra Romeo y Julieta también, Miss. Ya es un dramaturgo, mejor dicho, el máximo exponente de la literatura inglesa, ¿verdad? Es un escritor sumamente importante dentro de esa época, al igual que Dante Alighieri, ¿no? Sí, va a escribir, tiene sus obras basadas en tragedias y en comedias. En tragedias tenemos a Hamlet con el tema principal, que es la duda, y al Rey Lear con el amor paternal. Se muestra ahí el amor del padre, cómo es que se manifestaba. Tenemos a La Otelo, Tempestad. exacto, que está basado en los celos. De ahí tenemos a Julio César, que va dentro de toda su obra, está basado en cuanto a la traición. A Romeo y Julieta, que es la obra más conocida de William Shakespeare, al igual que Hamlet, que va ¿no? Ese amor con bastante intensidad que se vive también quizás ahora en la actualidad, ¿no? Porque recordemos que era un amor imposible, un amor juvenil, que ninguna de las familias deseaba que los dos se juntaran, ¿no? Al final que ellos van a tomar una decisión quizás catastrófica, se podría decir, ya que uno de ellos se va a tomar el veneno y el otro al creer que está muerto, se va a volver a tomar el veneno y al final los dos llegan a morir por un error quizás, ¿no? Porque ahí tenían ayuda del padre y todo, pero no se dio a concretar ese amor. En su afán por querer estar juntos, llegan a fallecer los dos, ¿no? Entonces, en eso se basa Romeo y Julieta. Después tenemos a Macbeth con la ambición, su tema principal, y Antonio a Cleopatra con la infidelidad. Dentro, estos son obras basadas en tragedias, ¿no? Obras, se podría decir, narrativas. Y en comedias vamos a tener al Mercader de Venecia con el tema principal, que es la avaricia, La Tempestad, como decía su compañera, que es una obra basada, su tema principal es lo ideal educativo, ¿ya? Las Alegres Comadres de Windsor también, que está basada en el arribismo, y La Fierecilla Domada, que es una obra con su tema principal que tiene al machismo, ¿ya? Una de sus obras que nosotros vamos a hablar ahora es Hamlet. Como les decía, el tema principal de la obra Hamlet es la duda y la venganza, ¿ya? La duda y la venganza. ¿Cuáles son los temas secundarios dentro de la obra de Hamlet? Es el amor, el recuerdo del padre, la locura de la traición y la muerte, ¿ya? Van a ser ello el tema. Ay, disculpen un ratito. Tiene muy bonitas obras como para leer. Disculpen, chicos. A ver, sí, como decía su compañera, William Shakespeare tiene bonitas obras. La mayoría de ellos son muy fáciles de comprender.
a diferencia de las obras de Dante Alighieri, son muy fáciles de comprender y temas sumamente interesantes que te cautiva desde el inicio a fin, ¿no? Como es una de sus obras que es Hamlet, ¿no? Que en realidad nos va a narrar ese... ese amor lleno de dudas, un amor también imposible. En sí, William Shakespeare narra respecto a las vivencias que él en un inicio tenía, ¿no? Entonces nos narra todo ello dentro de Hamlet, ya que va a haber también cierta traición va a girar en torno todo al amor imposible que él no podía, ¿no? Ahorita les voy a mostrar, me avisan por favor si llegan a ver mi pantalla para ver un pequeño resumen respecto a esta obra, ¿ya? ¿Observan mi pantalla? Sí, Sí, Ya, Miss. a ver. Me avisan si escuchan el audio, ¿ya? ¿Se escucha el audio? no, por el momento. A ver, me avisan por favor. Dinamarca, siglo XIV o Sí, XV. sí, se escucha. Sí se Sí, escucha, ¿verdad? Ha sido asesinado. Elsinor, Dinamarca, siglo XIV o XV. El rey ha sido asesinado y su esposa se ha casado con Claudio, hermano del soberano. Es de noche y los centinelas hacen guardia en el castillo de Elsinor. Con ellos aparece Horacio, mejor amigo de Hamlet, hijo del rey asesinado. Los centinelas intentan convencer a Horacio de que han visto al fantasma del rey, cuando éste se aparece de nuevo. Más tarde, Horacio se lo cuenta a Hamlet, y este decide ir al lugar de las apariciones para verlo él mismo. El fantasma del rey se presenta ante Hamlet y le cuenta que su tío Claudio, el tío de Hamlet, lo asesinó vertiendo veneno en su oído mientras dormía. Por último, pide a su hijo que vengue su asesinato. Tras el encuentro, el príncipe duda si ha sido real. A su vez, Polonio, el chambelán, y su hijo Laertes prohíben a Ofelia su relación con Hamlet, ya que este es el príncipe y no debe estar con la joven. Esta obedece. Mientras, en el palacio se siente la preocupación por la invasión de Noruega liderada por Fortinbras. Además, el rey y la reina están intranquilos por el comportamiento de Hamlet. Claudio utiliza a dos amigos de Hamlet, Rosencrantz y Guildenstern, para que averigüen qué le ocurre al joven. Hamlet lo recibe cortésmente, pero descubre que se trata de un engaño. A Ofelia también le alarma el extraño comportamiento de Hamlet, ya que este entró en su habitación y se quedó mirándola sin decir nada. Polonio llega a la conclusión de que la causa de la locura de Hamlet es un éxtasis de amor e informa a los reyes. Después, Polonio y el rey Claudio espían a Hamlet cuando habla con Ofelia pensando que están solos. Ofelia le devuelve unas cartas que Hamlet le envió. El príncipe se pone furioso y le insiste para que se marche a vivir a un convento. Un drama, vaya. A su vez, Hamlet no deja de pensar en el fantasma, por lo que decide recrear en una obra de teatro el asesinato de su padre. Toda la corte va a ver la obra, y cuando llega la escena del asesinato del rey, Claudio se inquieta y se retira del lugar abruptamente, demostrando su culpabilidad. Claudio, temiendo la locura de Hamlet, decide enviarlo a Inglaterra. Antes, la reina se reúne con su hijo para tratar de comprender su conducta. En esta conversación, Polonio se oculta tras una cortina para espiar y contárselo a Claudio. Hamlet reprocha a su madre el matrimonio con su tío. En ese momento escucha un ruido detrás de la cortina y, pensando que es el rey, lo apuñala, causando la muerte de Polonio. Después aparece el fantasma y Hamlet le habla. Sin embargo, la reina no puede verlo ni oírlo y asume que el príncipe está totalmente loco. Finalmente, Hamlet se lleva el cuerpo de Polonio y lo oculta. Más tarde, parte hacia Inglaterra. Ofelia enloquece y comienza a desvariar y cantar, mientras su hermano Laertes regresa de Francia para vengar la muerte de su padre. Claudio delata a Hamlet. En ese momento llega una carta de Hamlet en la que cuenta que su barco fue atacado por piratas, por lo que ha retornado a Dinamarca tras ser liberado. Por este motivo, el rey y Laertes planean una pelea contra Hamlet, en la que Laertes tendrá una espada envenenada para así tener más posibilidades de matarlo. En caso de que fallara, Claudio ofrecerá a Hamlet una copa de vino envenenada. Luego llega la reina para informar de que Ofelia se ha suicidado ahogándose en un río. Tras el entierro de Ofelia, en el castillo, Hamlet cuenta a Horacio que encontró una carta de Claudio en la que mandaba matarle al llegar a Inglaterra, pero él la modificó pidiendo la muerte de Rosencrantz y Guildenstern. Un cortesano corta la conversación informando a Hamlet sobre el duelo con Laertes. En el duelo, Laertes hiere con su espada envenenada a Hamlet, pero este sigue luchando. Luego se intercambian las espadas y Hamlet termina hiriendo a Laertes con su propia espada envenenada. A su vez, la reina Gertrudis muere al beber por error la copa envenenada. Laertes, arrepentido, confiesa a Hamlet que la trampa del vino la ideó el rey. Hamlet
Encolerizado, por fin hiere al rey y le hace beber de su propio veneno, cumpliendo la venganza que anhelaba su padre. Hamlet, antes de morir, le pide a su fiel amigo Horacio que cuente la verdad sobre lo sucedido y que declare al príncipe Fortinbras heredero del trono. Este se presenta tras la muerte de Hamlet y ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. La traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral son temas básicos en esta obra. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué tal, chicos? ¿Interesante o no el tema central de Hamlet? Liliana, Estenia. Sí, ¿verdad? Es bastante llamativa, como ustedes han podido visualizar y sobreentender. Hamlet es el hijo de uno de los reyes que va a morir envenenado, ¿no? Entonces, todos creyeron que él estaba loco, porque es algo anormal, por ejemplo, que la mamá se haya metido con el tío, ¿no? Con el hermano de su anterior esposo, ¿cierto? El cual bastante se nota mucho lo que es lo razonable dentro de ello. ¿Por qué? Porque él no va de manera, se podría decir, espontánea o abrupta a enfrentar o querer mencionar que quién es el culpable de la muerte de su padre, sino lo plasma en una obra de teatro, ¿cierto? Una buena estrategia, una buena técnica bastante razonable, en la cual sin necesidad de enfrentarse, pudo comprender quién era el culpable de la muerte, ¿no? Y como en la actualidad se ve que muchos de ellos creyeron que era loco, ¿no? Que una persona loca que estaba inventando quizás algo irreal, ¿no? Entonces, en eso se basa lo que es la historia de Hamlet, ¿no? Y de una misma manera como el que es Romeo y Julieta también, ¿no? Bastante trágica dentro de su final, más que todo el final, ¿no? Cómo es que ese desarrollo es el desenlace de la obra, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Mm? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien, ¿verdad? Muy bien. Espero sinceramente me hayan podido comprender, ¿sí? Respecto a esta obra. Recuerden, el renacentista va a estar basado en lo humano, en la razón, en la expresión de los sentimientos de manera objetiva, se podría decir, ya no es subjetiva, no se va a basar en las acciones que va a tomar dentro de la mayoría de las obras, no va a estar basado en una razón subjetiva, en algo que no pueda suceder, sino basado en la razón. Se va a mostrar a la naturaleza una perspectiva tal y como lo mostraba o lo veía el ser humano. La mayoría de los escritores van a narrar dentro de sus obras los sentimientos o las vivencias que ellos pasaban en realidad, ¿no? La mayoría de ellos van a plasmar eso en sus obras, en los temas que van a desarrollar, son de bastante, sumamente importantes, de índole, que hasta en la actualidad se llegan a estudiar o se puedan relacionar y tiene mucho, y eso que ha sido obras escritas en épocas sumamente antiguas, ¿no? Por ejemplo, el siglo XV, el siglo XIV, que quizás en ahí recién se estaba desarrollando, ¿no? Pero vemos que sí se llegan a concordar con lo que en la actualidad vivimos, ¿no? Muy bien, chicos, sinceramente que espero que me hayan entendido, ¿sí? Y puedan quizás avanzar un poco